En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Trono de la sabiduría. Vamos a terminar hoy lo que se refiere a la Iglesia. Estamos todavía en el artículo 9, que en el símbolo de los apóstoles dice: la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Y en el credo de Nicea, Constantinopla, dice: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Así dicen en ambas formulaciones. Vamos a terminar entonces lo que nos falta sobre la Iglesia. Hay un canto también que alude a esto. Todos los cantos litúrgicos aluden a un elemento de la doctrina. Este que nosotros cantamos es muy solemne, es un canto de entrada. Cuando los ministros van en procesión hacia el altar para comenzar la Eucaristía, o la misa. Ese que dice: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Ven, pueblo de reyes es la función real. Pueblo de reyes, asamblea santa. Ese es el oficio de santificar, la profético. Pueblo sacerdotal, esa es la función sacerdotal. Sacerdote, profeta y rey. También toda la Iglesia es así: sacerdote, profeta y rey. Por eso decimos asamblea. Pueblo, asamblea santa. ¿Cómo es? Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Pueblo y asamblea, ya dijimos que son los nombres de la Iglesia. Abajo, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Tutoriales.com. de Dios, bendice a tu Señor. Muy solemne es la Iglesia que canta, la Iglesia que canta. Bueno, ahora vamos a ver los constituyentes de la Iglesia. Los constituyentes, los que constituyen a la Iglesia. En general nos llamamos fieles. Son los fieles. Generalmente nosotros siempre decimos fieles de los sacerdotes a ustedes. Ustedes son los fieles, y no es exacto. Fieles también somos nosotros. Enseguida lo vemos. Entonces los fieles son los bautizados, los que tienen una misma fe, fides, fieles, los que se congregan para celebrar la fe, el pueblo de Dios, el conjunto, esos son los fieles. Pero entre los fieles, no todos tienen la misma función, no todos tienen el mismo lugar. Y distinguimos tres tipos de fieles. Primero, los que tenemos el ministerio sagrado, que también se dice la jerarquía de la Iglesia, porque va en grados, jerarquía. Esa es la primera clase de fieles. Aquí entramos nosotros, desde el Papa hasta el diácono.
son los fieles, la jerarquía de la iglesia. El segundo tipo de fieles se llaman laicos, de laos, pueblo, en griego, laos, de ahí viene laicos, los que constituyen el pueblo propiamente. Ahí sí, son ustedes, eso sí son ustedes, pero todos somos fieles. Y el tercer tipo de fieles son los que llevan una vida consagrada, una vida consagrada. Son un grupo de personas, son personas que han resuelto seguir a Cristo en la práctica de los consejos evangélicos. Por eso hacen voto de castidad, voto de pobreza y voto de obediencia. Lo que nosotros llamamos los religiosos, pues. Esos son religiosos, religiosas. Esos son los de la fieles de vida consagrada. Entonces, esos son los tres tipos de fieles. Los que tienen el ministerio sagrado, la jerarquía de la iglesia, los laicos y los de la vida consagrada, los religiosos. Son los tres, pero todos somos fieles. Ahora, vamos a decir una palabra de cada uno. Primero, los que tienen el ministerio sagrado, a reserva de que después veamos el sacramento, el orden sacerdotal. Son aquellos que han recibido de Cristo por un sacramento la encomienda directa, ordinaria y propia de guiar a su pueblo como Cristo en las tres funciones: como rey en el gobierno, como sacerdotes y como profetas. Y eso se nos dice el día del bautismo, cuando se nos pone el crisma: como sacerdote, profeta y rey. Te has asemejado a Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Pero nosotros no tenemos eso de una manera sacramental. Tenemos un sacramento que por el que Cristo nos participa directamente de esas tres funciones. Se llama jerarquía porque estas personas que tienen esta encomienda están en grados, del superior hacia abajo, en grados. El primer grado lo ocupa el Papa. Es el grado superior de la jerarquía eclesiástica. El grado superior, el Papa. Ahora no tenemos a esta figura. Lo tendremos muy pronto, yo creo. Pero no lo tenemos ahora. Ese es el primer grado de la jerarquía de la jerarquía eclesiástica y del orden sacerdotal. El Papa. Junto con el Papa están los obispos, que reunidos se les llama colegio. Un colegio, como una reunión, como una colección, collegium, alrededor del Papa. El Papa es el que sucede al apóstol San Pedro. Por eso se le llama al Papa sucesor de Pedro. Además, como tuvo desde el principio su centro en Roma, se le llama obispo de Roma. Y como es el delegado más directo de nuestro Señor Jesucristo, se le llama vicario de Cristo. De todas estas maneras se les llama obispo de Roma, vicario de Cristo y
sucesor de Pedro. Es la suprema autoridad de la Iglesia junto con el colegio apostólico. El colegio apostólico lo forman los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Todos tienen la misma categoría, son obispos, pero como en tiempos de nuestro Señor, todos los 12 tenían la misma dignidad, pero entre ellos Pedro destacaba. No era ni más ni menos que los demás, pero el Señor lo destacó de una manera especial. Aquí también todos son obispos. En ese sentido, nuestro arzobispo es igualito que el Papa. Son obispos todos, pero el Papa, como sucesor de Pedro, tiene la investidura mayor en la Iglesia. Es la cabeza de la jerarquía. Y luego, rodeado es del colegio apostólico, de todos los obispos del mundo. Los cardenales, aquí no dice nada de los cardenales, pero el título de cardenal no entra directamente en la jerarquía. Es como un título, pues yo diría como honorario. Es más, ni se necesita ser obispo para ser cardenal. Generalmente, cuando eligen uno para cardenal y no es obispo, lo consagran obispo. Pero nada más, pero no es necesario que sea obispo para ser cardenal. No sé históricamente quién introdujo esta figura dentro de la Iglesia, pero no está dentro de la jerarquía. La jerarquía es el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y el Papa está dentro del orden de los obispos. No es más que ellos. Es el orden sacerdotal, que tiene 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. El Papa pertenece al episcopado. Nada más les digo, como sucesor de Pedro, tiene una especial relevancia dentro de los obispos. Y el cuadro se compone del Papa junto con los obispos. Entonces, los cardenales, no, estrictamente hablando, no entran dentro de la jerarquía. No sé cómo estaría la historia de su constitución, tal vez porque se vio la necesidad práctica de tener así un colegio de cardenales para elegir al Papa, porque imagínense dónde se iban a reunir todos los obispos del mundo para elegir al Papa, y lo difícil que sería eso. Imagínense nada más cuántos obispos hay en el mundo, y que se tuvieran que reunir para elegir Papa sería punto menos que imposible. Entonces se eligen algunos de cada nación, algunos los más relevantes, no siempre los más relevantes, pero sí. Hay sedes que se llaman cardenalicias, que ya por tradición el que ocupa ese lugar es cardenal. Aquí, por ejemplo, Monterrey. El que ocupa la arquidiócesis, el episcopado en Monterrey es cardenal. Y si no, es todavía cuando toma posesión de la arquidiócesis de Monterrey, a los pocos meses lo llaman para que en una ceremonia especial lo nombran cardenal. Otra sede cardenalicia en México es Guadalajara, y la otra, pues México. Tenemos 3 cardenales. En tiempos de Monseñor Márquez se oía que él luchó mucho para que fuera sede cardenalicia también Puebla, pero hasta ahora se le está aguando al señor Víctor. No es sede cardenalicia, ¿sí?
No. Les digo, la figura de cardenal no es de la jerarquía. La jerarquía nada más se compone de obispos, sacerdotes y diáconos. El arzobispo es un obispo, nada más que se le pone arzobispo porque es como la cabeza de varios obispos. El lugar donde está un arzobispo es un territorio principal en medio de otros que son más pequeños, más secundarios. Por ejemplo, aquí Puebla es el lugar principal, está el arzobispo, y las diócesis que están alrededor son secundarias, son de menos, ¿qué diremos? De menos, es que todo se mete, menos economía, menos todo. Entonces está Tlaxcala, está Tulancingo, Tehuacán, ¿qué otra? Papantla. ¿Cuál? Son siete diócesis que componen este arzobispado, digamos. Y el centro es Puebla. Aquí está el arzobispo. Pero todos tienen el mismo rango, obispos. Todos tienen el primer grado del orden sacerdotal, el más pleno, episcopado. Todos son iguales. Entonces, eso de arzobispo es por cuestión jurídica nada más. Para la República Mexicana está dividida en territorios, en pequeñas partes, como están los estados civilmente. Aquí no son estados, son diócesis o arquidiócesis, que es la que está central, y alrededor de la arquidiócesis están otras diócesis más pequeñas en todo sentido. Y el que está ahí es el arzobispo, más o menos gobernador y presidentes municipales, más o menos, no es exactamente igual, pero más o menos. Y los cardenales también son figura honoraria y tal vez práctica para la elección del Papa, porque les digo, estaba yo diciendo, sería punto menos que imposible que se reunieran todos los obispos del mundo para elegir a Pedro, al sucesor de Pedro. Pues casi imposible eso, ¿no? Entonces, así eligieron algunos de cada nación para que se reunieran y eligieran al Papa cuando esto fuera necesario y conveniente, como ahora. No sé cuántos estén ahora cardenales, no sé si alguno de ustedes sepa cuántos cardenales son. ¿115? 115 cardenales. Nosotros tenemos nada más 3. Realmente está difícil que don Norberto sea. Es muy difícil, ¿no? Todos pueden ser, todos. Pero pues también hay que ver, ¿no? Hay que ver el perfil que exige un hombre, no, el perfil que se exige para este puesto, ¿no? Y hay unos cardenales sumamente sabios, ¿no? Unos cardenales sumamente sabios, o sea, son hombres fuera de serie, y pues tenemos que reconocer que nosotros pues todavía como que nos falta, ¿no? Nos falta un poquito, sin hacer menos a nuestros cardenales. El cardenal de Guadalajara fue mi compañero en Roma, cuando estudié en Roma. Le decíamos Paco, ¿qué es? Paco Robles, el Paco Robles. Le decíamos el Paco Robles. Mira nomás el Paco Robles, ¿cómo tiene su cuarto? Señor cardenal. Ahorita Monterrey no tiene ese de vacante. No hay obispo en Monterrey, ¿verdad? ¿Ya hay? ¿Quién es? El señor Aguiar no es. Bueno, ese lo van a hacer cardenal dentro de poco, van a ver, porque ese es de cardenalicia.
En fin, pero la jerarquía es esa. Los obispos, y ahí el primer obispo es el obispo de Roma, el Papa, y luego todos los obispos, luego los sacerdotes, y luego los diáconos. Todos por la comunicación del orden sacerdotal participamos en distinto grado de las funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Todos tenemos las mismas participaciones, porque en el sacramento del orden Cristo nos confirió a nosotros directamente la realización de esta misión, en menor grado, hacia abajo. Pero todos tenemos, por tener el orden sacerdotal, tenemos estas funciones. Luego siguen los laicos. Ustedes, laos, pueblo, laicos, también por el bautismo participan ustedes de las funciones de Cristo. Ustedes también son, a su manera, como laicos, son sacerdotes, son profetas, son reyes. Ejercen la función sacerdotal, la función profética y la función regia. De otra manera, de distinta manera, pero las mismas funciones. Porque en el bautismo ustedes fueron ungidos por el mismo Espíritu de Dios y se hicieron como Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Entonces eso significa el crisma con el que se nos unge después del agua en el bautismo. ¿Ven? Y para los que participamos, pues, todo se nos va, todo se nos va. Y cada palabra del sacramento tiene una carga, digamos, teórica, una carga de doctrina muy fuerte. Esa ceremonia del crisma, ¿cuánto significa, no? La semejanza del hombre con el mismo Cristo. ¿Cómo realiza el laico o uno de ustedes la función sacerdotal? ¿Dónde ustedes son sacerdotes? A su grado, a su manera. Nosotros, pues, evidentemente, cuando presidimos la Eucaristía principalmente, pero en la administración de los sacramentos, el sacrificio, lo típico de un sacerdote es ofrecer el sacrificio a nombre del pueblo. Eso es lo típico. Nosotros lo hacemos con una encomienda directa por el orden sacerdotal, pero ustedes también lo hacen por una encomienda del sacramento del bautismo. ¿Y cómo ejercen ustedes su función sacerdotal? A ver acá. Sí, porque luego no sabemos cómo ejercemos esos mismos ministerios. Viene muy contenta. ¿A dónde está? Ahí está, a ver. Ejercemos nuestro sacerdocio bautismal cuando en el momento del ofertorio entregamos nuestra vida por las manos de María a Cristo, porque la única ofrenda agradable a Dios es Él. Entonces, pues entregamos ahí. Por eso es el momento de ofrecer, y ahí ofrecemos nuestra vida. Eso está mejor dicho, en el momento de ofrecer. Claro que un momento muy, muy especial es en la Eucaristía. Cuando el sacerdote ofrece solemnemente y en nombre propio el sacrificio, ustedes se unen para ofrecerlo. Pero el ofrecimiento de ustedes se extiende a toda la vida, ¿no? Cuando ustedes ofrecen sus penas, cuando ustedes ofrecen sus alegrías, cuando ustedes ofrecen sus cooperaciones, hasta sus cooperaciones económicas, cuando ustedes ofrecen
se ofrecen ustedes y lo que tienen. Esa es la función sacerdotal. Y lo pueden ofrecer te ofrezco esta prueba, esta enfermedad, este dolor, por esto. Ahí está el sacerdote. Siempre nosotros aquí, bueno, yo en nombre de la comunidad ofrezco el sacrificio siempre hay intenciones. También ustedes, ¿no? Sí. Por eso, cada vez que despierten, apenas despierten y se hagan conscientes de que ya no se los llevó la muerte, sino que gracias, Señor, por haberme dado otro día de vida. Te ofrezco todo lo que vaya y ya te ofrezco. Ahí está. Comienza la función sacerdotal. Y luego a cada rato, en los momentos de la vida, van ofreciendo. Hasta el central que usted dice. Esto es. Dice San Pablo, como hostias vivas. Nos ofrecemos como hostias vivas. Hostia, el cuerpo de Cristo. Yo mismo me ofrezco. Imagínense lo que vale la función sacerdotal de un enfermo que ofrece su dolor. Y qué dolor, ¿eh? Hay algunos que están pasando por una enfermedad tremenda, un dolor tremendo, y lo ofrecen. Ese ofrecimiento tiene un valor y una fuerza delante de Dios que ya quisiéramos. Yo cuando voy a ver a los enfermos siempre les digo, ofrece usted siquiera un dolorcito por mí o por los sacerdotes jóvenes. Bueno, ya estoy tan joven, pero le pido por ellos, ¿no? Le pido por ellos. Porque eso yo sé que es oro molido el ofrecimiento de sí mismo que hace un enfermo. Pero los que tienen tremendos problemas, igual. Bueno, perfecto, muy bien. Arriba, déjelo usted arriba. Eso. O de una vez quede usted para que nos diga usted cómo ejerce el laico su función profética. Bueno, pues en la vida como testigos de... Exactamente. ¿Como testigos de qué? De Dios, en el mundo. Y de la fe, ¿no? Esa es nuestra, sí. Y de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la manera como nosotros ejercemos la función profética y ustedes? Bueno, es que ustedes con su ministerio pues lo tienen que hacer en los sacramentos como representantes de Dios. En los sacramentos. Aquí en el templo. Y nosotros como hijos de Dios, pero en el mundo. Ese es lo que nos dijo, sí. ¿no? El Concilio y la enseñanza, porque es lo típico de la profecía, la función profética, la enseñanza. ¿La enseñanza ustedes cómo la hacen? Pues en el lugar en donde estamos, o en nuestro hogar como mamás, o en nuestro trabajo con nuestros compañeros, o como maestros con nuestros alumnos, demostrándoles pues y ahora pues valientes, ¿no? De que somos católicos y que nuestra fe es firme, y ahorita con todo esto que está pasando del Papa, pues defender ahí donde estamos, ¿verdad? Los ataques a la iglesia. El testimonio de la vida, ¿no? En el lugar donde ustedes estén, mamá, maestra, donde quiera que se encuentren, ustedes son un testimonio de la fe. Así predican ustedes. Nosotros, además de eso, predicamos oralmente. A eso nos dedicamos, ¿no? Sí. Ahora la función regia. En el servicio. En el servicio. Sí. En el servicio. Sí. ¿Cómo sirven ustedes? Bueno, yo diría que hay dos formas muy especiales. Apoyando en nuestra parroquia, en los movimientos pastorales, y que pues nos integramos muy cercanos a lo que se necesita. Por ejemplo, los lectores. Los lectores. Por ejemplo, los catequistas. Los catequistas, los movimientos que hay de movimiento carismático, de evangelización. Movimiento familiar cristiano. Movimiento familiar cristiano. ¿Cómo se llaman? Aleluya, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Renovación carismática? No. ¿De renovación? No, ¿cómo se llaman esos? Los que cantan Aleluya. Bueno, hay muchos, ¿no? La congregación mariana acá, que es antiquísima, ¿no? Tiene por lo menos 100 años esa agrupación acá. ¿Es una manera? Esa es una manera.
Eso, Y la otra, pues es en donde estamos en nuestro hogar y participando igual de nuestra función como ciudadanos, en las casillas, en los movimientos que hay pues a nivel de Estado, ¿no? Para aunque no participe usted como PRI o PAN, ¿no? Como ciudadano que es responsable de lo que le toca hacer en su colonia. El cristiano es también ciudadano. Como cristiano es habitante de la iglesia y por tanto de todo el mundo, es católico, pero como ciudadano pertenece solamente a un territorio. Nos tocó ser cristianos mexicanos y dentro de los mexicanos nos tocó ser poblanos. Así nos tocó, pero somos de toda la Iglesia Universal. Somos ciudadanos del reino, no nada más ciudadanos de Puebla. Eso es, digamos, como lo civil, ¿no? Sí. Lo otro es lo religioso, lo cristiano. Así es como se ejercen, ahora sí, muchas gracias. Así es como se ejercen las tres funciones de parte de ustedes. Tienen mucho que hacer ustedes. Otra cosa es que no sepan y una de dos, o lo hacen y no saben que lo hacen, o no lo hacen. Pero así se ejerce la función sacerdotal, regia y profética de Cristo. Y eso todos los que tienen el sacramento del bautismo. Todos. Así que aquí nadie debe sacar el hombro a la cruz. Todos, según el lugar que ocupamos en la iglesia, tenemos que hacer esas funciones. Y luego vienen los de la vida consagrada, ¿no? Estas son personas que son vocaciones que Dios suscita entre los fieles para que lo sigan de una manera más radical, más fuerte. Y llamamos los religiosos, ¿no? En tres aspectos de la vida: en la cuestión de la castidad, en la cuestión de la obediencia y en la cuestión de la pobreza. Hasta hacen voto de castidad, de pobreza y de obediencia. Dicen estas personas, cuando yo me pongo a platicar con algunos de ellos, dicen que una vez le pregunté: oiga, y usted, y para ustedes, ¿cuál es el voto más duro? Ustedes, de las tres maneras de seguir a Cristo más de cerca, ¿cuál es la que cuesta más trabajo? Porque muchos de ustedes dirán: la castidad. Eso porque a ustedes les cuesta, ¿no? Pues también a ellos. No, que me dicen: la obediencia. Los otros también son muy difíciles, la pobreza y la castidad. Miren nomás lo que se renuncia en la castidad. Por eso son pocos los que hacen este voto, ¿no? La mayoría no. Dice San Pablo: si te estás chichinando, mejor cásate, hermano. Porque es muy difícil esto. Pero Dios da a estas personas una gracia especial para que cumplan y se acerquen más a Él en la imitación a su vida en ese aspecto. Pero la pobreza también, la renuncia a los bienes materiales. Es que esos tres elementos de la vida van muy a nosotros, ¿no? La castidad es a la reproducción, al cuerpo.
Y eso comienza por ser un instinto y está bien metido en nosotros. Y eso de ofrecerlo para mantenerlo quieto, pues es sumamente difícil. La pobreza, cuando se renuncia a los bienes materiales, a las propiedades, es otro aspecto muy del hombre, el tener la propiedad. Aunque tengas lo mínimo, pero tienes que tener algo. Y ahí se supone que no tienes nada. Todo lo que te dan va a la comunidad de los religiosos. No es nada para ti. Y si necesitas algo, te lo dan, pero nada más lo que necesitas. Bien, les voy a platicar esto. Yo tengo una gran amistad con un dominico muy sabio que se llama Mauricio Beuchot. Puedo decir su nombre, Mauricio Beuchot. Un gran intelectual, un gran filósofo, ya no digamos sacerdote mexicano. Y él trabaja, es maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace muchos años. Y le preguntábamos, porque nos llevábamos muy bien con él: oiga, padre, ¿y usted cuánto gana? Dice: vas a saber que no sé. ¿Cómo que no? No, porque el día en que pagan, va mi superior a recoger el cheque. Por aquí pagan y por acá se va el cheque, ni lo huele don Mauricio, vaya. Y yo estoy sabiendo que, porque él ya tiene un cargo muy elevado en la UNAM, ya no es cualquier maestro. Pienso que gana muy bien, ¿no? Yo creo que al mes ganará como unos 120,000 pesos, yo creo. Unos 120,000 pesos y nada. Cuando viene a Puebla a dar una conferencia, nomás le dan para su pasaje y para que coma algo, tacos en la capu y ya, nada más. Cuando va al extranjero a dar una conferencia, participar en un coloquio, lo que sea, lo invitan y a él le pagan. Sus superiores nada más le dan lo necesario para que se tome algo en el avión y ya. Todo. Tiene que desprenderse de todo. En la semana pasada perdió a su mamá, doña Marta, vivía en Torreón. No tiene ni qué darle a su mamá. Nada. Nosotros los diocesanos, pues ustedes nos dan y hacemos ahorros, y cuando nos pasa una cosa de esas, pues aportamos, ¿no? A la familia algo. Nosotros nos compramos nuestra ropa, nosotros vamos a comer, nosotros, de lo que ustedes nos dan, nosotros mismos lo administramos. Nosotros no tenemos voto de pobreza, ellos sí. Entonces ya le falta zapatos al maestro Beuchot, va con el superior: oye, mira cómo tengo mis zapatos, cómprame unos, y se los compra él. Fíjense, hasta es como una humillación, ¿no? En el fondo es el voto de pobreza. Nada es mío, todo es para mis hermanos, como vivieron los antiguos primeros cristianos. Nada tenía, ninguno tenía nada para sí, todos lo tenían en común, y por eso nadie pasaba necesidad. Bueno, esa vida las congregaciones religiosas quieren repetirla. Otras veces que veamos que como que no está bien repetida, ¿no? Pero pues eso ya a nosotros qué. Pero el de la obediencia es el más duro, dicen, porque se renuncia a la voluntad, no a las cosas, no a una función que es muy humana, como es la sexual. Se renuncia a la voluntad, una potencia del alma, una potencia espiritual, por tanto más íntima a uno. Se ofrece la voluntad, lo que dijo nuestro Señor: yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieres. O te ofrezco mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso de ofrecer la voluntad está más en chino todavía. Y vean ahorita,
La obediencia ahorita entre nosotros, ya no digo ya solamente entre los muchachos. No, a los muchachos se ponen verdes cuando obedecen. Verdes. Les pasa en la cara todo el arco iris porque ¿qué trabajo les cuesta obedecer? Ceder a sus deseos, ceder a su querer, ofrecer su voluntad a lo que dice el otro. Yo quisiera hacer esto, mi mamá me dice que no, que haga yo esto, tengo que renunciar a lo que yo digo y tengo que hacer lo que dice mi madre. Eso es muy difícil. Si eso lo hacemos en los trabajos, yo quisiera X cosa y mi jefe me pide otra, tengo que hacer lo que dice mi jefe. Si no, vas para afuera. Pero eso ya no es un ofrecimiento total, sino ya está presionado. Cuando el ofrecimiento tiene que ser libre, el voto ese que se hace es libre. La obediencia cuando es libre es cuando es meritoria, cuando es a fuerza ni es obediencia. Y eso dicen los de la vida consagrada, que eso es lo más difícil en el seguimiento de Cristo. Ni la castidad, ni la pobreza, la obediencia. La obediencia. Bueno, esa es la radiografía de la iglesia. Ya saben su sitio, ya saben sus funciones. Ahora, pues, pórtense como tales. Luego, eso de la comunión de los santos. La comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Bueno, es una participación de todos, porque todos componemos la iglesia, que es santa. Ya lo estudiamos. ¿Por qué la iglesia es santa? Y todos nosotros componemos a la iglesia. Participamos de las personas, o más bien, participamos de las cosas que son santas. Primero, participamos de las cosas santas. Y segundo, estamos en comunión con las personas santas. Entonces, en comunión con las personas santas y participando de las cosas santas. Esa es la comunión de los santos. Participamos de las cosas santas. ¿Cuáles son las cosas santas? Pues ya hemos dicho muchas veces, la fe, los sacramentos, la palabra, todo lo que es lo que son bienes de la santidad de la iglesia. Todos participamos de eso. Todos. Tal vez podríamos decir, tenemos derecho a eso. Por eso cuando viene una persona y me dice, Padre, quiero el bautismo para mi hijo. Sí. En virtud de la comunión de los santos, tú tienes derecho a participar de los bienes de la iglesia. Y uno de los grandes bienes son las cosas santas, los sacramentos. Sí. Lo pides tú, te lo tengo que dar. Aunque te digo, pero también quedas obligado, Educa a tu hijo. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo y los chiquitos la cola, ¿no? Ahí. Pero de que tú participas de las cosas santas, de todas. Tienes derecho a eso. O de la comunión con las personas santas. Hay muchas personas cuya santidad ya está lograda. Son las que están en el cielo. Conocemos algunas por los santos canonizados, pero hay muchas más que no sabemos quiénes sean, pero ya hay personas que lograron la santidad y ya están en el cielo, que esa es la iglesia que dijimos, triunfante, la peregrinante. Nosotros los que intentamos, vamos en camino de la santidad, y también estamos en comunión con varios hermanos que han logrado mucha santidad y estamos junto con ellos. Otra cosa es que no te quieras juntar con ellos y te vayas con los demonios. Pero hay muchas personas
que te rodean, que son santas, bueno, han logrado un alto grado de santidad, pues júntate con ellas, participa de ellas, sírvete de ellas para llegar también a Dios. Y la purgante, la iglesia purgante, pues fíjense, aquí hay un caso especial y entra también lo de las indulgencias. Aquí entra lo de la comunión de los santos. Los santos, los que ya están en el cielo, los que están junto a Dios, los que interceden todos los días por nosotros, etcétera, hicieron, vamos a hacer la comparación, como que hicieron un depósito bancario en el cielo, ¿no? Con todo lo que ellos hicieron de méritos ante Dios, hicieron como un depósito en el cielo, del cual todos los demás, por participar de ellos y de las cosas santas, podemos disponer de ese depósito que hay para pagar nuestras propias deudas. Imagínense que en el banco hubiera un depósito de donde todos ustedes, los que están endeudados, pudieran servirse para pagar su deuda. ¿Dónde está ese depósito? Díganme. Pues más o menos así es esto. Hay como un depósito que son los grandes méritos de los santos, que en virtud de la comunión de ellos, con ellos, nosotros nos podemos servir para pagar nuestras propias deudas. Eso son las indulgencias, ¿no? Usted que tanto me ha preguntado, usted, ¿verdad? ¿De las indulgencias? ¿O quién de las indulgencias me ha preguntado mucho? Las indulgencias, que si estas pláticas pueden ganar indulgencias, sí, ahora no vino. Entonces, sí pueden ganar 3 de estas pláticas oídas, 3 confesándose, comulgando y ofreciendo las oraciones de rigor por las intenciones del Papa, ganan la indulgencia plenaria. O sea, se sirven de ese depósito de los santos para pagar toda la deuda que deben ustedes. Y entonces, pues están listos para llegar hasta allá. Claro que pasa como muchos de nosotros, la mayoría, pagamos la deuda y hacemos otra. Y hay veces todavía no pagamos una deuda cuando ya hicimos la otra y estamos bien endeudados. Así pasa aquí también con esto. Ganamos la indulgencia plenaria y ya la hicimos. Y luego comenzamos a endrogarnos otra vez. Así ya no está tan bien, pero eso es lo que pasa. Esa es la comunión de los santos. Imagínense, ¿sí? tierracatólica.com. ¿Usted no viene los lunes? Bueno, ahí hemos tratado ese problema, que hay veces estamos somos muy cuidadosos de cumplir hasta la última letra de la ley. ¿A qué hora llegó usted? Que llegó usted a los 10 minutos, ya había comenzado la plática, pues sígale, está bien. No es que llegué ya cuando estaban poniendo los boletos, ya se iban, pues sentido común, eso ya no sirvió. Igual con la misa, pero con la misa hay que ser más estrictos porque dice oír misa entera, y ya dijimos qué se entiende por entera. Entonces, si llegué a la hora de los quiries, pues ya mejor vete a otra iglesia para que comiences desde que sale el sacerdote, y no te salgas antes, porque pues, si no está entera, ¿no? Pero si estás enfermo, ahí vienes en la calle caminando así y llegaste tarde, llegaste al Gloria porque venías así despacito, hombre, pues se supone que está bien, ¿no? Hay que ver en cada caso, no hay que pegarse mucho al dictamen de la ley, tan letra, sino tomar el espíritu de la ley. Aquí, en este caso, pues, ¿a qué horas llegó usted? Bueno, me echo hora y 15, hora y media, pues 15 minutitos, pues se pasa, ¿no? Y se pone usted al corriente, luego, a ver cómo están. A lo mejor hasta ya me di cuenta que lee usted antes. Sí, lee antes. Esta doctrina la lee antes. Entonces, pues, está bien, ¿no? ¿Sí?
Nada, lo que él quiera. Las intenciones del Papa, lo que él quiera. Sí, las intenciones que tenga él, sean las que sean, yo pido por eso que el Papa quiera. Las intenciones del Papa. Pueden decir ahorita, entonces ahorita no puedo ganar la indulgencia. ¿Por qué? Porque no puedo rezar por las intenciones del Papa, porque no hay. No, a ver, qué barbaridad. Es mucha letra eso. Las intenciones del Papa que viene, puedes decir. No sé quién sea, pero el Papa, las intenciones del Papa que va a venir. O del Papa que ya dimitió. Como ahorita no hay uno visible, pues pido todavía por las intenciones del que dimitió. Sí, está bien. Ok, voy a esperar a que venga el otro Papa para que la indulgencia puede yo ganar la indulgencia. Desde ahorita, empácatela, ¿no? Está la comunión de los santos, es la comunión de los santos. Bueno, y luego ya ahí hay unos artículos sobre la Virgen, pero eso ya se lo saben muy bien. Curso tutoriales. ¿En qué sentido la Virgen María es madre de la Iglesia? Pues eso ya lo pueden contestar ustedes re fácil, con lo que hemos leído, con lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Cristo es cabeza de la Iglesia. María es madre de Cristo, luego también es madre de la Iglesia, ¿no? En ese sentido, en el sentido místico, en el que Cristo es cabeza de la Iglesia, María es madre de Cristo. Ahí sí, realmente, físicamente es madre de Cristo. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? Pues ante todo intercediendo por ella. Intercede por ella, pues está cerquita de Dios. Y además, Dios es su Hijo. Todo lo que le pida a su Hijo lo concede. Pues intercesión, mediación, está en medio de Dios y de nosotros, como sirviéndonos de relación, de medio para llegar a Él. Y auxilio. Hasta hay nombre de María Auxiliadora, ¿no? María Auxilio de los cristianos, dice la letanía. Es auxiliadora. La Virgen de Guadalupe se presenta aquí como pidiendo una casa donde va a auxiliar a los pobres mexicanos endeudados. ¿Sí? Auxiliadora. Entonces, intercesora, mediadora, auxiliadora. Y luego, ¿qué dice acá? El tipo de culto, que es lo que nos dicen los hermanos protestantes. ¿Qué tipo de culto le damos a la Virgen? No la adoramos. Será madre de Dios y muy grande, pero no la adoramos. La veneramos con una veneración especial, más que los santos, desde luego, porque es la madre de Dios, y eso un santo jamás podrá ser. Por eso, pero la veneramos, no la adoramos. Antes se decía culto de latría, no idolatría, latría. Es una veneración especial que se da a una persona, en este caso a la Virgen, Madre de Dios. Es lo mismo que hacemos con los santos. ¿Cómo? Hiperdulía. ¿Qué cosa es hiperdulía? No, pero ¿qué pregunta usted? ¿Cómo? Pues dulía, hiper es más. Dulía es alabanza, de alabanza, ¿no? No de adoración. Digamos que a los santos se les da una veneración, a la Virgen más, y a Dios adoración, ¿no? Y luego la última dice: ¿de qué modo la Virgen María es ícono escatológico de la Iglesia? O sea, figura.
del fin de la iglesia al final de los tiempos. Eso es lo que quiere decir. ¿En qué sentido la iglesia es figura de la iglesia en el fin de los tiempos? Cuando el mundo se acabe. ¿Por qué la Virgen es figura? Pues también ya lo saben, ¿no? Muchas cosas ya las saben ustedes muy fácilmente. Pues primero porque en ella vemos como el adelanto de lo que va a suceder con nosotros. La superación de la muerte, la glorificación en el cielo en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo, la asunción, ese lugar que tiene la Virgen lo vamos a tener nosotros, y esas cualidades que ha tenido la Virgen los vamos a tener nosotros, como que la Virgen es un ícono, una figura de lo que va a suceder con nosotros al final de los tiempos. Eso quiere decir. En esas cualidades, no vas a ser madre de Dios. Bueno, a ver, algo que quieran comentar. Aquí se podría comentar muchas cosas. Algo que quieran comentar. Para de aquí 8 días, si Dios quiere, vamos al 10º artículo. Ya casi acabamos. Nomás falta el 10, el 11 y el 12. Y ya acabamos el credo. Yo creo, esperamos que antes de la Semana Santa el credo está listo. Y comenzamos con los sacramentos. Habrá examen del credo público. Vamos a poner todos los, ahora sí todos los boletos. Y vamos a sacar uno al azar. Uno del blanco, uno del rojo y uno del verde. Sacamos número tanto, fulano de tal, que pase. Rojo, número tanto, fulano de tal, que pase, y así. Ya que tengamos aquí los 3, ustedes les preguntan. Quiero preguntarle al rojo. Primero dicen el color. Quiero preguntarle al rojo. Y ya le pregunta. Si a ustedes no les satisface, no, como que no estoy contento con lo que respondió. El verde, que le ayude, que entre en acción el verde. Tampoco me quedó claro. El blanco, tampoco. Sacamos otro. Y así se van dando cuenta de lo que saben. No, el padre que no, que... Y así se pone de emoción, y no nada más yo acá, o uno nada más, como hago con los niños. Los niños uno por uno. Aquí pongo esa mesa, una silla, y va pasando niños, todos los demás niños están ahí, y va pasando uno por uno, y lo interrogo de todo el credo. Ya, que sigue. Y así, aunque me dilate yo mucho tiempo. Pero acá no se puede, imagínense cuántos. A los que caigan. Siquiera unas 4 tandas. 4 tandas. Ya que hayan vapuleado bien a los 3, que se vayan a su lugar, y otros 3. Así siquiera 4 tandas. Así es que estudienle duro. No, pero ya saben. Es que los quiero también ver cómo se comportan cuando los interrogan desde afuera. Yo no me voy a meter, Yo aquí atrás voy a estar sentado en esa silla y no me meto. A ver cómo se comportan cuando los interrogan. Y los que interrogan, procuren preguntarles cosas que luego les preguntan a ustedes y nuestros hermanos que luego tocan en la puerta. Pónganles objeciones para que ellos contesten ya con lo que saben. Pero eso falta todavía unos viernes, ¿no? Antes de la Semana Santa creo que hacemos esto.